nuestro invitado para conversar un poquito de actualidad, Antonio Barchiesi, candidato para lo que se viene el próximo 7 de mayo. Antonio, gusto de saludarte, bienvenido a Preludio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gran saludo a todos los auditores de la radio. Oye, estuve yo, está Claudio Villar aquí, lo va a saludar también, en algún momentito más, mi estimado. Estuve yo viendo las redes sociales y hay un nivel de agresión de la gente. Yo no sé si sea a partir del tema político, si ya es una suerte de costumbre, pero me llamó profundamente la atención el nivel de agresividad que hay en algunos sectores. No sé si tienes la misma impresión tú. Bueno, yo creo que la izquierda más radical de nuestro país es experta en violencia y es experta en intimidación y en todo tipo de agresiones verbales por redes sociales y, como hemos visto en los últimos años, también físicas a carabineros y a sus adversarios políticos. Oye, pero es que realmente no sé cómo vamos a poder avanzar con una, digamos, situación tan predestinada para el enfrentamiento más que el entendimiento. ¿Cómo lo ves tú en lo que se viene, en este proceso que se viene? Bueno, yo creo que tuvimos un gran avance en ese sentido el 4 de septiembre del año pasado. Yo creo que esos 8 millones de chilenos se levantaron ese domingo, entre muchas cosas, a decir que no querían más violencia, que no querían más divisiones, que no querían una constitución que dividía a los chilenos, que no querían que se ponga en riesgo nuestra identidad, nuestra historia, nuestros símbolos patrios, nuestros fondos de pensiones, que no se ponga en riesgo a carabineros. Creo que fue un gran avance como país la votación del 4 de septiembre del año pasado. Yo creo que la elección del próximo domingo va a ir en la misma línea, con muchos millones de chilenos que van a respaldar con su voto a esos candidatos que más nítidamente representamos las ideas que fundaron la votación del 4 de septiembre, las ideas en las que se sustentó el rechazo, el respeto a nuestra identidad, a nuestra historia, el respeto a carabineros, a las Fuerzas Armadas, la intención del orden, del respeto entre los chilenos. Creo que eso es lo que más falta. Oye, hoy día el tema de conversación indiscutiblemente tiene que ver con los famosos narcofunerales que ya desde un tiempo a esta parte acaparan la atención, los canales de televisión transmitiendo los matinales, etcétera. ¿Cuál es tu impresión de esta situación y cómo crees que se puede ir avanzando para volver a un orden y a una cierta seguridad? ¿Cómo es posible que en una comuna se suspendan las clases por un narcofuneral? Sí, mira, el presidente Boric y muchos de sus partidarios, de sus ministros, de sus parlamentarios, de sus colaboradores, en los últimos años se han referido de la peor manera a Carabineros. Los han insultado, los han difamado, les han negado la presunción de inocencia. No nos dejemos engañar por los anuncios oportunistas que hemos visto en las noticias en las últimas semanas. Este gobierno nunca ha estado del lado de Carabineros ni del lado del orden público. Este gobierno está más preocupado por los derechos de los delincuentes que por la seguridad de las personas y por la vida de los carabineros. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el marco en el que estamos. Y ninguna norma va a ser suficiente mientras no tengamos a las personas correctas al frente de las instituciones. El gran desafío que tenemos como país es este año escribir un buen proyecto de constitución que tome todo lo bueno de nuestra constitución actual y que haga los ajustes, las modernizaciones que requiere para proyectarla otros 40 años hacia el futuro. Pero nada va a ser suficiente mientras tengamos personas como el presidente Boric, como muchos de sus parlamentarios, de sus ministros, al frente de las instituciones. Se ha comentado también en diferentes sectores no sé si sea una mala interpretación del presidente, que frente a los empresarios llama a los sectores privados a invertir, celebra precisamente la actividad privada y a las horas después anuncia la política del litio, donde toma el control absoluto del Estado. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esa materia, amigo Barchiesi? Bueno, yo creo que en la elección de este 7 de mayo, Chile se enfrenta a tres grandes alternativas. Creo que de esa manera se responde esta pregunta. Chile se enfrenta a tres alternativas. Primero, la alternativa del gobierno, de Apruebo Dignidad, del Partido Comunista, del Frente Amplio. La alternativa de los que ya escribieron la constitución que quieren y ya la rechazamos. La constitución indigenista, plurinacional. Después está la alternativa de Chile Vamos, con esto que llaman la Constitución Socialdemócrata, con un Estado más protagónico en lo social y en lo económico. Y finalmente está la alternativa que sostenemos desde republicanos,
Yo no quiero una constitución con apellidos, yo no quiero una constitución ni comunista ni socialdemócrata, yo quiero una constitución que se aleje de las ideologías y que sea para todos los chilenos y para el futuro de Chile, una constitución que defienda la libertad de emprender, de salir adelante, de elegir la educación de nuestros hijos, de elegir el médico que nos atiende, una constitución de orden público que le devuelva el respeto a Carabineros, que nos devuelva la seguridad de vivir tranquilos, libres de delincuencia, libres de inmigración ilegal, una constitución de regiones fuertes que estén al servicio de las personas y no de un Estado al servicio de los partidos políticos. Eso es lo que proponemos desde Republicanos y creo que esa es la alternativa que va a ser ampliamente mayoritaria el próximo domingo. Cuando usted dice elegir, por ejemplo, el médico, pero eso hoy día no está relacionado directamente con el nivel de ingreso que tienen las personas. Hay algunos que no tienen ni siquiera la posibilidad de ir a un Cefam. Exactamente. Mira, antes de hablar de salud pública, de lo que tenemos que hablar es de cómo está la situación de salud del Estado. Uh-huh. Y hoy día tenemos un Estado enfermo, tenemos un Estado lleno de operadores políticos, tenemos un Estado que tiene que pagarle el sueldo al cuñado del ministro Jackson. Tenemos un Estado que no solamente es mal empresario, también es mal médico. Se le vencen los remedios, se le mueren los pacientes en la lista de espera. Y no es un problema de recursos, es un problema de hacer las cosas bien. El presupuesto público de salud por paciente es mucho más alto que el presupuesto de las ISAPRES por paciente. Yo no digo que el sistema de ISAPRES sea perfecto, por supuesto que requiere ser modernizado, que requiere ser ajustado en una serie de aspectos. Pero el gran problema hoy día es que el Estado es ineficiente, que el Estado hace las cosas mal. Y yo lo que quiero es un Chile donde cada persona puede elegir dónde, cuándo y con quién atenderse. Yo lo que quiero es un Estado más chico para un Chile más grande. ¿Y ese Estado más chico no pierde el control de lo que está pasando y la regulación? ¿Por qué no nos explica eso, por favor? Porque eventualmente hemos visto cómo se han coludido empresas, marcas, se ha abusado muchas veces del consumidor en muchas oportunidades absolutamente indefenso y que tiene que agachar el moño. ¿Cómo explica aquello? Bueno, es un muy buen punto el que señalas, y el hecho de que distintas empresas y distintas personas a lo largo de los últimos años hayan sido condenados por hechos de colusión, por hechos de acuerdos para fijación de precios, etcétera, demuestra que tenemos una institucionalidad que funciona. Puede que falte avanzar mucho, puede que requiramos penas más altas, puede que requiramos sanciones más altas, puede que requiramos mecanismos o herramientas más ágiles para perseguir estos delitos. Pero el hecho de que hayamos tenido condenas, que hayamos tenido escándalos en los últimos años, es la mejor prueba de que nuestro sistema funciona en este sentido. Pero mi pregunta es, cuando una empresa se colude, recibe una multa, una sanción, una pena, pero ¿qué pasa cuando es el Estado el que hace las cosas mal? ¿Quién nos defiende del Estado? ¿Quién nos defiende de un Estado que en el último año contrató a casi 60.000 empleados públicos? ¿Cuántas personas forman Carabineros de Chile? 60.000. Y no hay más recursos para Carabineros, pero sí hay recursos para contratar la cantidad completa de personas que integran Carabineros de Chile en la administración del Estado. Han contratado a todos los amigos, a todos los primos, a todos los cuñados posibles. El cuñado del ministro Jackson se transformó en un ícono, pero en un ícono que representa a otras 60.000 personas como él, que fueron contratados por el Estado y que, hasta donde yo sé, en el último año el Estado no ha mejorado en su capacidad de resolver problemas sociales. Entonces tenemos un Estado que crece todos los años, pero crece en empleados públicos y no crece en soluciones. Tenemos un Estado que no está al servicio de las personas, que está al servicio de los partidos políticos. Y eso tiene que terminar. Ustedes plantean que hay que bajar los impuestos, porque en la medida que bajen los impuestos se favorece a la inversión, al empleo. ¿Por qué no nos explica eso que parece un poco extraño? Porque muchos se preguntarán, bueno, si el Estado baja los impuestos, tiene menos recursos, entonces ¿cómo va a ir a ayudar en auxilio de los más desposeídos, de la salud, de la educación? ¿Cómo se va a hacer eso si hay menos impuestos? Sí, es una muy buena pregunta y es efectivamente así. Lo que necesita nuestro país, entre muchas otras cosas, es bajar radicalmente la carga impositiva, bajar radicalmente los impuestos. ¿Y por qué? Porque el 10% de 100, el 10% de 100 es mucho más que el 30% de 10. Entonces, aquí lo importante no es
cuál es la tasa. Ajá. Lo importante es qué tan productivos somos como país. Y tenemos un país que en los últimos años ha crecido en torno al 0%, en torno al 1%. Entonces, ¿cuál es la solución? Si esta receta ya está archidemostrada que no resulta. La solución es tener un país con dinamismo, con capacidad creativa, un país donde se pueda crear empleo, un país donde las personas puedan emprender y salir adelante. Cada persona que emprende está creando riqueza. Lo que pasa es que tenemos una especie de imaginario colectivo donde la inversión es únicamente de los más altos patrimonios de nuestro país, cuando no nos damos cuenta que tenemos vecinos que están invirtiendo, que están contratando personas, que están instalando una panadería, que están instalando un almacén, que están proveyendo soluciones a su comunidad. Bueno, a esas personas no podemos ahogarlas con impuestos. Tenemos que facilitarles la vida. Y no es solamente un tema de impuestos, también es un tema de burocracia. También es un tema de cuánto se demora una persona que quiere instalar una fuente de soda, un restaurante, una cafetería, en tener su resolución sanitaria. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses pagando arriendo sin poder funcionar? ¿Cuántos meses a veces cuántos años para obtener una patente de alcoholes, para poder vender un top con un sándwich? Entonces, tenemos un Estado que se extralimita, tenemos un Estado que en vez de solucionar problemas, crea problemas. Tenemos un Estado que donde intenta resolver algo termina perjudicándolo. Y el mejor ejemplo son las listas de espera en salud. ¿Cuánto tiempo toma en el sistema público una hora con un especialista? ¿Cuánto tiempo toma una operación en el sistema público? Bueno, dividamos el presupuesto público de salud por la cantidad de pacientes y no falta plata. No falta plata, lo que falta es hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que pasa? A una persona que está esperando una hora con el médico, con un especialista, a esa persona le importa si el sueldo del médico lo paga el Estado, o lo paga una clínica, o lo paga la ISAPRE, no le importa. Lo que le importa es que la atiendan. Y a mí también lo que me importa es que a esa persona la atiendan, y la atiendan cuanto antes. No me importa quién es el que le pague el sueldo. Y si esa persona tenemos que mandarla a atenderse a una consulta privada, bueno, que sea el Estado el que pague la cuenta. Si para eso está la plata. Pero eso vamos a poder hacerlo en la medida en que terminemos con los operadores políticos, terminemos con los primos y los parientes y los sobrinos de los ministros y los parlamentarios en el sistema público. ¿Cómo está, señor Berchesi? Claudio ya lo estaba escuchando atentamente. Buenos días. Hola, Claudio, gusto saludarte. Voy a partir desde el principio. Lo escuché a usted desde el principio hablar de la violencia de la izquierda respecto a lo que está pasando en las redes sociales, que es realmente fuerte. A mí yo leo, yo tengo Twitter, sigo Twitter. Me parece que no es solamente la izquierda la que ha hecho violencia de esto. Me parece que la extrema derecha también. El señor de la Carrera no es precisamente de la extrema izquierda. Yo lo leo todos los días, al señor Melnik, al señor Jocelyn Hall, mamarracho, desquiciado, mequetrefe, ignorante, loco, tonto, son apelativos al presidente de la República y no son precisamente de la extrema izquierda. Bueno, yo respondo por la comunicación institucional del partido, y Gonzalo La Carrera no es diputado del partido. No sé exactamente a qué tuit en particular te refieres. Al Twitter personal de él, que está tequeado con un ticket celeste, que es donde ¿sí? Twitter confirma... No, ¿a qué tuit? No, ¿a qué cuenta? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no puedo responder por un diputado que es independiente. Antonio, mira, no quiero que respondas de eso. Lo que yo quiero que me respondas es por qué tú culpas solamente a la extrema izquierda cuando de la extrema derecha también hay una violencia, y no le estoy quitando culpa a la extrema izquierda, al contrario, estoy compartiendo las responsabilidades, especialmente en las redes sociales, tanto de la izquierda como de la derecha, extrema o no, una violencia más bien como que hay una atmósfera. Exacto, una violencia desmedida. Entonces a mí me parece irresponsable culpar solamente a un sector cuando basta leer los términos con que se refieren al presidente de la República, independiente si yo soy partidario o no de él, porque también no estaba de acuerdo cuando se reían de los TIC y todos los movimientos que hacía el presidente Piñera. Las cosas personales me parece que no tienen nada que ver con el tema del Estado. Entonces, cuando usted habla de que la extrema izquierda es la violenta, me parece que no es tan así. Me parece que aquí el ambiente en general está totalmente enrarecido. Porque responsabilizar a un solo sector no me parece correcto. Discúlpeme que se lo diga así tan honestamente. ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? Cortó, parece. Se tiene que haber perdido la comunicación. Sí, se perdió la comunicación, pues no se escucha el tono. Sí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. se No había sé si me cortado la escuchó, comunicación. no sé si me escuchó. Silencié, sí, escuché perfectamente. Ya, perfecto. Pero no hay un ambiente... La pregunta en concreto, disculpa, Sí, Julio, disculpa, la pregunta en que quedó concreto... clara la pregunta. ¿Por qué se responsabiliza solo a un sector si el ambiente en general está enrarecido? Sí, y te respondo con toda claridad. Hace un año y medio atrás tuvimos una una campaña presidencial donde se enfrentaron dos alternativas. Sí. Yo no voy a hacerme cargo de cada comentario que haga cada votante de José Antonio Kast. Pero yo lo que te puedo decir es que José Antonio Kast y quienes integramos el proyecto republicano nos guiamos siempre por el respeto y por tener posiciones claras, nítidas. En algunos casos, para algunas personas pueden ser incluso posiciones en algún sentido duras, pero siempre de manera respetuosa. Y al menos en lo personal es lo que a mí me define y es también lo que define a José Antonio Kast. Mamarracho y merluzo no son precisamente respetuosos. José Antonio Kast ni yo nunca hemos usado esas formas de referirnos al presidente. Por eso, déjame responder. Si alguien se ha referido de esa manera al presidente Boric, yo no lo comparto y me parece que está mal. Pero es distinto cuando hay un candidato presidencial, como fue el caso de Gabriel Boric, que se refirió, como lo hizo, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, que dijo que había que orinar en un casco militar. Eso es bien distinto. Absolutamente reprochable. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Pero se trata de izquierda, lo que dice, usted está intentando empatar candidatos. Me parece que no es correcto. Yo tampoco estoy de acuerdo con que haya dicho eso el presidente. Yo te escuché atentamente. ¿Te puedo contestar ahora? Sí. En el caso de la izquierda radical, de capitán a paje, han hecho uso de una romantización de la violencia. No han condenado la destrucción del centro de Santiago, la destrucción del centro de Valparaíso, la destrucción del Gran Concepción. Han romantizado la violencia a lo largo de los últimos años. No han votado en contra de cada proyecto de ley que ha tenido por objetivo respaldar a Carabineros o condenar el uso de la violencia en sus múltiples formas. Nunca desde republicanos hemos tenido esas posiciones. Y si alguien en una cuenta de Twitter ha hecho un comentario inapropiado, por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero no hay punto de comparación entre un candidato presidencial que dice que hay que orinar en un casco militar y algún adherente de republicanos que pueda haber hecho un tuit impropio en algún momento. José Antonio Kast y yo siempre hemos sido absolutamente respetuosos con nuestros adversarios políticos. Pero un poco para concluir este tema, pero finalmente no hay una atmósfera compleja, difícil como para poder sentarse en una mesa y poder llegar a acuerdos para la nueva Constitución. Un poco apunta a eso nuestra preocupación. Yo estoy absolutamente disponible para todo tipo de acuerdos y para todo tipo de diálogos en la medida en que sean buenos para Chile. Yo lo que no estoy disponible es para malos acuerdos que perjudiquen a nuestro país. Perfecto. Ahora, otra vez voy a ir por temas, porque recién dijo usted que me parece muy bien que se haya respetado, ¿no es cierto?, el 60 y tantos % de las personas de este país, los ciudadanos de este país, rechazó ese proyecto de constitución que se presentó y evidentemente no les gustó, pero el 80% de los chilenos en la elección anterior había dicho que quería una constituyente, que no existiera esto mixto, y se inventó todo esto que se ha inventado ahora, ¿no es cierto?, y no se respetó esa soberanía del popular, que dijo que más de un 80% que no quería este sistema que estamos viendo en este minuto, que posiblemente... yo no estoy diciendo que vaya a ser una mala constitución la que escriban, al contrario, lo que me refiero solamente es que no se está respetando la voluntad de los ciudadanos. Y agrego algo más, porque yo siempre escuché de todos los sectores políticos que si no se aprobaba ese proyecto, volvía a la Constitución del 80. Resulta que ahora están haciendo otra cosa totalmente distinta. Se pregunta la gente, pues aquí se dijo que se legitimaba la Constitución del 80. Yo he recorrido intensamente la región de Valparaíso durante esta campaña y antes de la campaña permanentemente, y muchas personas me han preguntado por qué tenemos que votar el 7 de mayo si ya rechazamos el 4 de septiembre. Y yo lo que siempre les digo es que Chile estuvo en peligro, estuvo al borde del precipicio, y que la sensatez, la prudencia, el sentido común del pueblo de Chile nos salvó
de lanzarnos a ese precipicio, el 4 de septiembre del año pasado. Días después, un acuerdo entre el mundo político a espaldas de la ciudadanía, un acuerdo que de alguna manera desconocía a esos 8 millones de chilenos que dijeron rechazo, nos forzó a ir a un nuevo proceso constitucional. Desconociendo el 80% que quería. Claro, porque están desconociendo el 80% de los chilenos que quiere una constituyente. Pero yo no te interrumpí cuando tú hablaste, entonces si tú me dejas hablar puedo transmitir la idea completa. Y nos forzaron a ir a un nuevo proceso, desconociendo a esos 8 millones de chilenos que votaron rechazo el 4 de septiembre. Republicanos, al igual que el Partido de la Gente, rechazó en el Congreso iniciar un nuevo proceso, porque creo que por sobre todas las cosas tenemos que respetar el resultado del rechazo del 4 de septiembre. Claro que sí. No, y hay que respetar los resultados de anterior, donde te he dicho que el 80% quería un cambio de constitución. Vale decir que el 80% de los chilenos quiere cambiar la constitución del 80%. No, pero tú estás equivocado, porque no estoy equivocado, es cuestión de ver la cifra. Lo que se votó en ese plebiscito fue iniciar un proceso constitucional que terminaba en un plebiscito donde se aprobaba o rechazaba el resultado de esa convención. Y lo que pasó fue que se ejecutó esa hoja de ruta completa y terminó en un plebiscito en el que los chilenos dijeron rechazo. Punto. Claro, así lo entendí. Yo también. Y a partir de eso seguía la Constitución del 80. Punto. ¿Cuántas veces la ministra Vallejo, cuántas veces el presidente Boric dijeron en campaña del apruebo, en los meses previos, porque en campaña ya se veían perdedores, pero en los meses previos dijeron, esta es la oportunidad que tenemos para cambiar la Constitución, porque de lo contrario va a mantenerse vigente la Constitución del 80? Así es, claro que sí, eso es correcto. Bueno, y se les olvidaron todas sus afirmaciones cuando vieron que estaban perdiendo. Entonces, cuando vieron que estaban perdiendo, resulta que ese plebiscito de entrada era una especie de mandato permanente para el resto de la historia de Chile. Eso no puede ser. Nos queda claro. Oye, Antonio, un gusto. Es que tenemos compromisos comerciales. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Quería yo preguntarle para la próxima semana. No, pero es que te lo voy a plantear a ti. Quería preguntarle por qué él dice que me hubiese gustado que me dijera en qué artículo decía la Constitución que se rechazó, que se cambiara la bandera y parte del acuerdo. Fue el acuerdo. Ya, muchas gracias, que esté muy bien. Ahí está Antonio Marchiesi conversando con nosotros. Pausa y volvemos. No se aparte de nuestras